Arbeláez Gallón Juan Andrés. Presente, buenos días. Buenos días. Arias Merchagún Charles. Zulma, buen día. Camacho Rivera Juan Alexis. Buen día, Zulma, presente. Camargo Bejarano Valentina. Presente. Presente. Cueto Jonathan Presente, David. Zulma. Presente. Donoso Ramírez Estefan. Presente, Zulma. Gaitán Ramírez Ana María. Presente, Zulma. García Muñoz Kelly Juliana. García Muñoz Kelly Juliana. Garzón María Alexandra, perdón. Kelly García sí está, ¿cierto? Ya la ven. Sí, señora. No te escuchaba. Garzón María Alexandra. Presente. González Monroy Daniel. Presente. Castiblanco Rativa Nicolás. Presente. Ballesteros Fuente Nelcy Vanessa. Presente. Bustamante Morales Marla Alejandra. Calderón Arenas Paola Joana. Hola, buenos días. Castaño Quintero Cristian Camilo. Presente, Zulma. Carrillo Rojas Wilson Javier. Presente, buenos días. Castiblanco Osorio Alice Nicole. Presente. Correa González Olga Lucía. Correa González Olga Lucía. Criollo Mendoza Juan Sebastián. ¿No se llama? Díaz María Camilia. Presente. Duarte Niño Edwin Ricardo. Presente. Kansas Soy Fajardo Gis. Presente. García Troncoso Armando. Presente. Garzón María Alexandra. Granados Maya Daniel Mauricio. Presente. Guevara Aguirre Galo. Buenos días, atento. Hernández Domínguez Jonathan. Bello Jiménez Valentina. Presente. Jiménez Quintana Gabriela. Presente. López Bedoya Laura Daniela. Presente. Silva Carrillo Valentina. Presente. Beltrán Moreno Alison Valentina. Beltrán Moreno. Beltrán Carrillo Dani Paul. Presente. Lombana Cortés Juanita. Presente, Zulma. Peña Camargo Natalie. Presente. Álvarez Contreras Marinela. Buen día, Zulma. Hernández Plaza Andrés José.
Hernández Plaza Andrés José. Estoy aquí, Zulma. Presente. Ruiz Duarte Kevin Alejandro, perdón. Presente, Zulma. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Arias Gustavo. Presente, buenos días. Martínez González Astrid. Presente. Silva García Wilson Hernando. Silva García. Muñoz Garzón Ana Lucía. Buenos días, aquí estoy. Negrete Osorio Karen Paola. Presente, Zulma. Erazo Puentes Harold. Buenos días, presente. Piñeros García Manuel David. Buenos días, Zulma. Noza Rico Omar Steven. Buenos días, presente. Buenos días a todos. Gracias. Zulma, hola, buenos días. No me llamaste. Cindy. Zulma, buenos días. A mí tampoco. Hola, buenos días. Tampoco estoy en lista. Tu nombre es que me parece la Castrillo. ¿Tú puedes poner el nombre en tu perfil, por favor? La Sí, Castrillo. claro. Sí, ya. Mi nombre es Alexandra. Ya está. Zulma, disculpa. Buenos Sí, días. ya te llamé. Ok. Y Cindy también creo que ya te llamé. Gómez. A mí me llamaste. Sí. ¿Cómo estás? Gómez Rodríguez, Cindy, ya te llamé. Bueno, chicos, buenos días para todos. Ayer habíamos quedado en la diapositiva del Senado. Y habíamos dicho, y habíamos leído, mejor dicho, de que ya había funcionado en la monarquía romana. Ahora, durante la República, no solo mantuvo su serie de atribuciones, sino que se afianzó definitivamente como un organismo consultivo que orientó y aconsejó el gobierno de Roma. Se afianzó definitivamente como un organismo consultivo, un organismo de consulta, el Senado, que orientó y aconsejó al gobierno de Roma, dirigiendo el ordenamiento interior y la actuación en el exterior de la política romana. Pero el Senado, esa antigua institución política formada con los albores de la ciudad, quien es el órgano central de la nueva estructura política, es un cuerpo colegiado formado por senadores, los ancianos en terminología griega, elegida de entre las familias de la aristocracia y el orden ecuestre, que asumían funciones de fiscalizadores con los cónsules, que asumían funciones de fiscalizadores, la tarea de elaborar las leyes y las altas funciones jurisdiccionales o funciones judiciales. Y ayer veíamos funciones judiciales. ¿Quiénes ejercen funciones judiciales en Colombia?
Miremos. La fiscalía. Momento, ¿por qué la fiscalía? Usted está enamorado de la fiscalía, viejo. Dígame, ¿por qué siempre me nombra la fiscalía? Ayer también. Y no lo digo por tu nombre, sino por el timbre de tu voz. ¿Por qué solamente la fiscalía? La Corte Constitucional. Muy bien. Consejo de Estado. Suprema de Justicia, la Están que Corte hablan, ¿no? Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. Ella hizo la tarea. Ese fue el artículo, profe, ese fue el artículo 116 de la Constitución que nos puso a leer el día de ayer. Ahí es donde está especificado todos los organismos que son reguladores. Todos los entes reguladores controladores de justicia o administradores de justicia. Perdón, los dos están viendo lo que les estoy proyectando en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien. Leámosla, por favor. Léela tú, el caballero, no sé cómo se llama. Soy Cristian, doctor. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administrarán justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en los árbitros habilitados para las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Ayer les mencionaba que el Congreso de la República no ejerce funciones judiciales. El Congreso de la República ejerce funciones jurisdiccionales en algunos casos, como en el caso de aquellos que tienen investidura o por medio del sufragio universal, el sufragio. Como lo dice el inciso segundo, y en el inciso tercero dice, excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materia precisa a determinadas autoridades administrativas. ¿Cuáles podrían ser esas autoridades administrativas que ejercen funciones de carácter jurisdiccional? Díganme ustedes. La Superintendencia de Salud, profesor. No. Los conciliadores, profe. Las personerías municipales. No. ¿La sala administrativa del Consejo Superior? No. Se ve que no hiciste la tarea. ¿Los tribunales administrativos? Tampoco hizo la tarea. La Superintendencia de Sociedades, profe. Pensemos. La sala jurisdiccional disciplinaria. No. No hizo la tarea. ¿Estamos hablando de la jurisdicción ordinaria? No. No hizo la tarea. El Consejo de Estado. Profe, No hizo la tarea. Estamos hablando de los órganos administrativos que cumplen funciones.
Ya fui muy claro. No me repita lo que pregunté. El abogado solamente responde lo que le pregunta el señor juez. No habla más. Los escucho. ¿Qué autoridades en Colombia ejercen funciones de carácter jurisdiccional que son? La rama judicial. El ministro de la Justicia. Profe, los ministerios. Profe, las comisarías también, las comisarías de familia también entrarían ahí. ¿Volvimos todos? Ahí estaríamos hablando, digamos, de los centros de conciliación de la Cámara de Comercio, los jueces de paz y los conciliadores de equidad. Yo no estoy hablando de personas que tienen funciones jurisdiccionales transitoriamente. No. Les dije, soy muy claro en decirles este inciso. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales precisamente a autoridades administrativas. Inspectores de policía también iría ahí, profe, ¿o no? No. Las IAS, Contraloría, Procuraduría. Comisarías de familia. ¿Las contralorías provienen del Ejecutivo? Los jueces. Venga, ¿quién dijo los jueces? Yo, no. ¿Cómo vas a decir que los No, jueces? perdón. Los jueces son autoridades administrativas. No. Estaba tratando de identificar que las personas que cumplían las funciones, quienes estaban en esas funciones y pues... No las personas, aquellos que autoridades. provienen de las autoridades administrativas, o sea, el Ejecutivo. El órgano ejecutivo, ¿quiénes? El presidente, vicepresidente, los alcaldes. No, ¿cómo se le ocurre a usted que un alcalde va a ejercer funciones jurisdiccionales? Un alcalde se pone en una toga. Los ejecutivos. Las cortes. La Corte Profe, Constitucional. la rama jurisdiccional que se divide en jurisdicción ordinaria, jurisdicción de la Nada Corte que ver con lo que estoy preguntando. Nada que ver. Tu dinero está en el lugar equivocado. ¿Los magistrados? Hombre, si los magistrados son jueces, ¿cómo no van a ejercer funciones jurisdiccionales? A ver. Profe, el Ministerio de Justicia. Venga, estoy completamente seguro que el otro docente les dije les tuvo que haber dicho quién eran magistrados. Bueno, en fin. Mire lo que les estoy preguntando. Provienen del Ejecutivo, o sea que provienen de la rama ejecutiva. Administrativos, ¿quiénes? Ejercen funciones jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades. Son las únicas tres instituciones de carácter administrativo del Ejecutivo que provienen del presidente de la República que ejercen funciones jurisdiccionales.
Yo soy uno de esos individuos. Yo ejerzo funciones jurisdiccionales en, aquí viene que les estoy marcando, en sentencias de ejecución no condenatorias. Es decir, que nosotros ejercemos funciones provenientes del artículo 78 de la Constitución Política de la preservación de los bienes y servicios que se le dan a los consumidores. Entonces, de allí emana la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Y en mi delegatura ejercemos funciones jurisdiccionales. Yo me coloco una toga, yo voy a una sala de audiencia que quedan en mi oficina a ejercer funciones de carácter jurisdiccional a través de una sentencia, de un auto, de una providencia. Entonces somos instituciones que ejercen carácter, que son emanadas del administrativo, pero ejercemos función de carácter jurisdiccional. Cuando ustedes me decían que los particulares, léame este inciso, por favor. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Pues, ¿qué pasa? Pasa de que cuando ustedes me decían que los conciliadores y todo eso, ustedes van a ver una materia que se llama conciliación. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MAC, mecanismos alternativos de solución de conflictos, heterónimos se encargan de dirimir conflictos entre las partes a través de unos árbitros, autónomos, heterónomos o conciliadores, jueces de paz, jueces de equidad, y ya tienen un calificativo, pero la misma Constitución les da una potestad durante un tiempo para que ejerzan funciones jurisdiccionales. Obviamente, no me voy a tener ahí, pero más o menos era para explicarles en qué consiste eso. Entonces, miremos. Que el Senado ejercía funciones jurisdiccionales. ¿El Senado de la República de Colombia ejerce funciones jurisdiccionales? No, profesor, la Cámara. ¿La qué? La Cámara de Representantes, profesor. ¿Y a dónde sacó eso? Profe, Sí, en la profe, el Comisión de Senado sí. Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes ejerce funciones de carácter jurisdiccional. Lo que tú me estás diciendo era lo que demostraba en la propia Constitución, que dice que el Senado, el Congreso ejercerá determinadas funciones jurisdiccionales. El Congreso, no ninguna Cámara de Representantes, el Congreso de la República. ¿En cuáles casos? Cuando está inmerso
personas que está con una investidura. ¿Listo? Bueno. ¿Les quedó claro o no les quedó claro? Sí, señor. Bueno. Alguien que me le da esa diapositiva, por favor. El Senado es entonces el supremo órgano político de Roma. En este periodo se componía de 300 integrantes de elección popular y mandato quinquenal. Representaba de las 300 gens o familias de la aristocracia, pero con el curso de los años fue aumentando hasta alcanzar 350 miembros y se admitió la participación de plebeyos que se hubiesen desempeñado en la magistratura pública titulares. En tiempos del César, la Lex Luria aumentó su número a 900, pero a la muerte del prócer se volvió a los 350 habituales. Listo. Entonces miremos acá. Supremo órgano político de Roma. ¿El Congreso de la República es el supremo órgano político? ¿Creador de normas? ¿O modificación de las mismas? Sí, señor. ¿Ustedes qué opinan? Les estoy preguntando. Si me escuchan, ¿Se podría repetir, por favor? Dicen acá que el supremo órgano político de Roma era el Senado. El Congreso de la República de Colombia, que está conformado por un Senado y una Cámara de Representantes, es el máximo órgano político en Colombia para la creación y modificación de las normas. Claro que sí, es el máximo órgano político y el que le hace el control político al Ejecutivo. Eres el único que puede legislar. Muy bien. Entonces nos dicen acá, se componía de 300 integrantes de elección popular y mandato quinquenal. Elección popular. Miremos qué es esa cosa de elección popular. Cuando yo ustedes les hablo, ¿están viendo la diapositiva? Sí. En este momento la Constitución. No, es la Constitución. Cuando yo ustedes les hablo de elección popular, ¿a qué nos referimos? ¿A las votaciones? Votaciones. Al sufragio, al voto. Ah, otra voz. Eso de votaciones me suena como al señor policía de la esquina que no estudia Derecho. O el panadero que no estudia Derecho, que me diga votaciones. Pero como tú eres estudiante de Derecho, ¿cómo se dice? Sufragio. Ah, otra voz. Muy bien. ¿Y qué más? A ese llamado al sufragio se convoca a todo ciudadano reconocido en derecho para participar del mismo. En Roma también. ¿Cómo? Explíqueme eso. En la antigua Roma, solo los que eran considerados ciudadanos eran los llamados a los comicios. Muy bien. Tiene un 0,2. O sea que todos aquellos que podían ejercer funciones de carácter civil y político. Aquellos que eran derivados de un gens. Pero eso lo hablábamos antes de las ¿qué? De las 12 ¿qué? Hablas. ¿Y esas 12 tablas que me decían?
La ley de igualdad. ¿Entre quién? Patricios y plebeyos. Los plebeyos. Muy bien. ¿Y los plebeyos que estaban reclamando? ¿Qué querían? La igualdad. social. Igual. La Ellos querían participación política. ser igual que los patricios. Participación política. O sea que podían repartir panfletos políticos. Eso es Correcto. participación. La participación y la representación política. Podían elegir y ser elegidos. Ah, otra voz. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sufragio universal o votación, como dijo alguien, nos referimos al artículo 258. ¿Qué me dice el artículo 258? Alguien que me lo lea, por favor, de la Constitución. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas de fresca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para la justicia de este derecho de los ciudadanos. Muy bien. Cuando a mí me dicen que el voto popular es un derecho y un deber del ciudadano, en todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en los cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. Y esto me está diciendo que estoy eligiendo a mis representantes. O sea que eso tiene que ver con el artículo primero. ¿Lo vieron? Democrática. Elección popular. ¿Listo? Una pregunta, qué pena. Dale. Profe, lo que ella leía decía que el voto era un deber. ¿Cómo, o sea, cómo se obliga a que sí sea un deber? ¿Tiene algún... si uno no vota, pasa algo? Tú cumples 18 años, mayoría de edad. Es un deber tuyo como ciudadano que ya puede elegir y ser elegido a partir de los 18 años, votar. Acercarse a los comicios y votar por la persona que tú creas que debe ser la ideal para ocupar ese cargo. Qué pena, profe. Deber de nosotros como ciudadanos. Qué pena, profe, lo interrumpo. ¿Será que nos pueden colaborar con los micrófonos? Porque en realidad no se está escuchando. Me decía... Profe, pero digamos, él dice que es un deber, pero hay veces que la gente no va a votar. Alice, perdón, te interrumpo. Profe, ¿será que tú puedes silenciarlos a todos? Sí, profe, lo que pasa es que hay alguien que lo tiene ahí. Yo ya sé, ya, no me repitan lo que yo ya sé. Gracias. Alice, ¿qué me decías? Que, pues usted dice que bueno, es un derecho y es un deber, pero hay muchas veces que en las votaciones se ve que la gente no va a votar. Obviamente que no. O sea, entonces, si no es hay un una deber, norma, ¿tiene algún...? No hay una norma o una ley que obligue a las personas a votar. En estos momentos hay muchos congresistas que están tratando de presentar un proyecto de ley que obligue al ciudadano, a los electores, o sea, cuando digo electores, que están capacitados para votar, ejerzan esa función de elegir a la persona que quiere que lo represente en el gobierno. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Bueno.
Entonces ya nos quedó claro el sufragio universal. Veamos qué más nos dice la diapositiva. Las asambleas o comicios. O sea que ya nos quedó claro que era el Senado, ¿no? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces ahorita vámonos para la Constitución y vamos a ver cuáles son las funciones del Senado de la República, del Congreso, no del Senado, del Congreso. ¿Quién es el Congreso en Colombia? El Congreso de la República conformado por un Senado y una Cámara de Representantes. Vamos a leer cuáles son las funciones del uno y del otro. ¿Listo? Tienen 10 minutos para eso. Ya les pregunto, ¿vale? Señor. Sí, señor. Listo. Bueno, que el Senado de la antigua Roma, ellos ejercían funciones que se nos hizo. Aquí está. Órgano político de Roma, institución. Listo. Entonces miremos. Díganme ustedes qué dice la Constitución, cuáles son las funciones de ese cuerpo colegial. Entonces miremos el artículo 114. ¿Por qué el 114? Desde el 150 empiezan las funciones y atribuciones del Otra Congreso. voz. ¿Quién fue el que me dijo el 114? 151. Vamos a ver. Aquí el 114 dice corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Muy bien. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Muy bien. Listo. Ahorita, ¿cuál es la función de cada uno? Tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Porque ¿qué? La función de todo el colectivo es ¿cuál? Hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. A mí en ningún momento aquí me dicen que en Roma ejercían control político. En ninguna parte. Me dicen que hacen las leyes, ¿no? Aquí tampoco me dicen. Entonces ya tenemos presente qué es lo que hace el Congreso de la República en Colombia. Cuando aquí hablamos de Senado, aquí no había una Cámara de Representantes. Podríamos decir que es el Congreso de Roma. O sea, tenemos un Congreso bicameral. Acá tenemos un Congreso bicameral. Javier, ¿usted qué cree? Totalmente, profesor. Es bicameral porque está compuesto por Senado y por diputados. Diputados, no jodas, te iba a dar un incentivo. Cámara de Representantes. Representantes, perdón. ¿Cómo vas a salir con diputados? Cámara de Representantes, ve. ¿Y los diputados de dónde vienen? De las asambleas departamentales. Ya. Ah, pero sí había estudiado, profe. Bueno, démele un 0-2, Ulmas. Démele un 0-2 a ese muchacho. Bueno, entonces vamos a ver esas funciones del Congreso de la República y del Senado. Entonces miremos artículo 150. Nos vamos para allá, sabroso. Listo. Listo. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Listo. Vamos mirando. Interpretar, reforma y derogar las leyes. Vayan leyéndome, por favor. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Cuarto. Listo, deja ahí. Otro que me lea el cuarto. Vamos rotando. Cada numeral me lee una persona diferente. Gracias. Definir la división general. Bueno. Dale, de una. Uno de los dos se tiene que callar. Hágale, vamos. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución. Fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. Muy bien. Variar en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública la actual residencia de los altos poderes nacionales. Muy bien. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. Revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de la presencia de las precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Bueno, dejemos ahí porque eso ya lo tienen ustedes todo ahí. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿de quién estábamos hablando? De las leyes. Listo. Listo, ahorita vamos a hablar de quién, de la asamblea o comisión. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué? De las instituciones, organismos de gobierno, perdóname. Del Senado, o sea, organismos de gobierno de la época de la República Romana. Entonces ya hablamos del Senado, que obviamente nos falta mucho, someramente. Ahorita vamos a hablar de quién, de las asambleas o comicios, y nos quedan faltando las magistraturas. Entonces veamos qué nos dice esta gente. Las asambleas o comicios. Alguien que me lea, por favor. Armando, léeme. En este espacio, los ciudadanos votaban las leyes y elegían a los cónsules y los demás magistrados. Reciben también el nombre de comicios y fueron de 3 clases. Existían comicios por curia, compuestos por patricios, y los comicios por centuria, donde participaban plebeyos y patricios. La desigualdad de derechos entre estos dos grupos dio origen a conflictos, lo que con el tiempo permitiría la creación de los comicios tributos, donde los plebeyos intervendrían directamente en la cosa política. La cosa pública. Entonces, ¿y qué es la cosa pública? A ver, eso lo vimos ayer. En la actualidad la cosa pública es lo mismo que república. República. Muy bien, la república. Muy bien. Listo. Entonces tenía, en ese espacio...
Bueno, entonces teníamos, ciudadanos votaban las leyes y elegían a los cónsules y los demás magistrados. Miren que aquí había una asamblea o comicios, o sea que había otra institución que elegía a otros. Aquí tenemos alguna institución que elija a otros, pues sí, los magistrados. Y funciones en los altos cargos, fiscal general de la nación, procurador, defensor del pueblo, bueno, una cantidad de cosas. El Congreso, ni Senado ni Cámara, es el Congreso. Listo. Entonces aquí la asamblea, hay que una asamblea o comicios, otra institución que hace funciones de elección. Dice, por tanto, existían 3 tipos de comicios que son los siguientes. Veamos. El primero, comicios curiados. Marinela, léemelo. Marinella, léelo. Comicios curiados. Sí, señor. Comicios curiados, que constituían la asamblea legislativa más antigua de los romanos. Muy bien. Constituía la asamblea legislativa más antigua de los romanos. Muy bien. Ricardo Duarte, comicios centuriados. Obra del rey Servio Tulio, que dejando intactas las gentes y las curias consagradas por la tradición, creó sobre otras bases una nueva comunidad que abarcara en su seno a patricios y plebeyos, y fueron los comicios por excelencia y ejercieron durante largo tiempo la autoridad legislativa, electoral y judicial. Muy bien. Comicios por tribus. Se debieron a la transformación. Alejandro Ruiz. Comicios por tribus. Comicios por tribus se debieron a la transformación de los antiguos concilia plebis en la comitia tributa, y fueron los comicios que en mayor grado contribuyó junto con el edicto del pretor a la creación del derecho civil. Muy bien. Listo. Entonces tenemos que las magistraturas se daban 3 comicios: comicios curiados, comicios centuriados y comicios por tribus. Que comicios por curiados era que los más antiguos de Roma. Que los comicios por centuriados eran plebeyos, patricios, artesanos, todo el cuento. Y ejercieron durante largo tiempo la autoridad legislativa, electoral y judicial. Y tenemos comicios por tribus de los antiguos concilia plebis, en los comitia tribu, y fueron los comicios que en mayor grado contribuyó junto con el edicto del pretor a la creación del derecho civil. Ese comicio por tribus estaba constituido por la población. ¿Qué eran las curias en la antigua Roma? Una curia en los tiempos de la antigua Roma era una subdivisión del pueblo, más o menos identificada como una tribu. Entonces, ¿cómo podríamos un símil para eso? Igual, Bogotá, distrito especial, alcaldía, localidades. Listo. ¿Qué son las centurias? Las centurias eran una unidad básica de la infantería del ejército romano, formando la espina dorsal de las legiones y las unidades auxiliares romanas. ¿Listo? Ya tenemos que son las centurias y ya tenemos que son las curias. Asamblea curial, asamblea centurial y asamblea tribal. ¿Qué entendemos por la asamblea curial? Alguien que me lea, por favor. Reunión de patricios que comprenden 30 curias, en cada una de las cuales se votaba por cabeza para obtener así la opinión de la mayoría. Constituyó la asamblea más antigua. Centurial. Reunión de ciudadanos bajo sistema militar
y agrupados de 100 en 100, teniendo cada agrupación un voto. Se reunían en el Campo Marte, bajo la presidencia de los cónsules, dictaban leyes y tenían a su cargo la elección de los miembros cónsules, de los mismos cónsules. Muy bien. Asamblea tribal. Era la reunión de la plebe, pero agrupada en tribus. Sus acuerdos tenían fuerza de ley y se llamaban plebiscitos. Además dentro de sus atribuciones durante la República, se contaba la de nombrar los tributos de la plebe. Mi amor, se me cayó el internet en la casa. No hay. No sé qué hacer. Pero pues llámate y dices que yo no sé el número ni nada. Las magistraturas. Veamos, ¿qué nos dice la magistratura? Alguien que me lea. Alguien que no haya leído. Es el conjunto de la ciudadanía elegida anualmente de 2 magistrados, conocidos como pretores o jefes militares, que residían en la República y mandaban el ejército. Estos 2 recibieron más tarde el título de cónsules. Muy bien. O sea que un cónsul en Colombia podría ser ¿qué? Haciendo el símil. Jefe militar. Senador. El presidente, profe. El presidente. ¿Cómo es que me dicen el senador militar? A ver, si ya hemos leído. Ay, Dios. Bueno. Alguien que me lea esta diapositiva, por favor. Los cónsules fueron en número de 2, elegidos anualmente por la Asamblea Popular. Ejercieron casi los mismos poderes que le habían correspondido al rey durante la monarquía romana, o sea, la dirección suprema de paz y guerra, la consulta de los dioses, la convocatoria del Senado y de la Asamblea Popular, así como la administración de justicia. Los cónsules se controlaban mutuamente, siendo por ello difícil que uno usurpase el poder y se convirtiese en tirano. Al abandonar el cargo de cónsules debían dar cuenta de su gobierno ante la Asamblea. Muy bien. Entonces, tienen 5 minutos, de 5 a 10 minutos para mirar cuáles son las funciones del presidente de la República. ¿Listo? ¿Listos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Vamos con ello. Bueno, Gidis, hágale. ¿Qué pasó con el impulso? Hágale, vamos. Pues, profe, pues yo las funciones de Estado fue jefe de Estado, jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa. Eso, o sea, puede nombrar y sacar a los ministros, dirige las relaciones internacionales, dirige la fuerza pública, es el supremo comandante, dirige las operaciones de guerra, instala y clausura las sesiones del Congreso de la República. Muy bien, muy bien. Sebastián, hágale a ver, desde que levantas con una gorra, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué le gustan tanto las gorras, Sebastián? No sé, pues no tanto las gorras, la verdad, más los gorros. Bueno, gorras, gorros, todo, algo símil. Sinónimo de lo mismo. Cubre tu cabeza. Bueno, vamos. Explícame. Yo también tengo que otra de las funciones del presidente es el que permite los recesos del Senado previo al dictamen del Consejo de Estado. También es el que sanciona las leyes, el que promulga las leyes, el que Bien, déjalo ahí, Sebastián. Déjalo ahí. Muy bien. Charles. Sí, señor. Profe, buen día. Dale, profe, buen día. Dale, buenos días, dale. Aparte de las que han mencionado, profe, tengo por acá el numeral 4 que habla de conservar todo el territorio nacional, el orden público y establecerlo donde fuere turbado.
Quinto, dirigir operaciones de guerra, lo que hablaba Gidis, perdón, sí, Gidis. Dirigir operaciones Déjalo de ahí, guerra. Charles. Charles, muy bien, déjalo ahí. Ya, profe. Nata Peña. Peña. Sí, señor. Regálame un segundito ya. Dale, ¿Me escucha? yo te escucho. Proveer a la seguridad exterior de la República defendiendo la independencia y la honra de la nación. Permitir en receso del Senado previo dictamen del Consejo de Estado. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso, promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. Ejercer la potestad reglamentaria mediante las expediciones de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para su ejecución. Presentar un informe al Congreso. Muy bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Manuel. Muy buenos días. Adicional a lo que han dicho, también tiene nombre a los presidentes, directores y gerentes de los establecimientos públicos nacionales, fusionar o suprimir conforme a la ley los empleos que demande la administración social, suprimir o fusionar entidades, modificar la estructura de los ministerios. Muy bien, muy bien. Ya sabemos cuáles son las funciones. A mí no me interesa que ustedes sepan tanto cuáles son las funciones, pero que sí sepan dónde están. Eso es lo que me interesa. Ahorita vamos a ver cuáles son las funciones de los entes territoriales, alcaldías y consejos municipales. Asambleas departamentales y consejos municipales. Tienen 10 minutos para hacer eso, ¿vale? ¿Me entendieron? Disculpa, profe. Funciones de las ¿qué? Asambleas constitucionales. Asambleas departamentales y consejos municipales. Correcto. Arranquemos. Gracias.
Listo. ¿Quién es el primero? Vamos a ver si alguien se va a ganar un 0,5, pero que no me lean de la Constitución. Sí, ¿por qué hace esa cara como de mal genio? ¿Qué te pasa? ¿Estás pensando? ¿Has visto El Pensante? ¿No? ¿Has visitado Roma? ¿Grecia? Bueno, te lo recomiendo cuando vayas al Panteón, ¿vale? Bueno, chicos, vamos. Marinella, empiezo contigo. Consejos municipales, Marinella. Sí, señor, consejos municipales. Sí, señor. Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. Vamos. ¿Qué? Sí, espérame un segundito, por favor. No, pero me estás leyendo. Yo pensé que se había quedado algo en esa mentecita. Vamos a ver. Te dejo ahí para que sigas leyendo. Paola Calderón. Atrás veo tu delantal. Vamos. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios. Me está leyendo, se perdió un 0,5. Algo nos tuvo que haber quedado en esa cabeza. Dígame, alguien que me lo diga, pero que no me lea de la cosa. Aprobar los planes de desarrollo presentados por los alcaldes municipales. Generar las bienes, ellos generan acuerdos, ¿sí?, que le permiten a los alcaldes municipales obtener las rentas del municipio. Ricardo, muy bien. Léame García. No, Armando García, pero no quiero que me lo lean de la Constitución, sino que interpretaron del mismo. El Consejo Municipal le da la autorización a celebrar contratos a la alcaldía. ¿Puedo hacer un aporte, profe? Pero bien. Sí, claro, hágalo. Dime. Yo veo un tema que se repite tanto en las funciones del presidente como en las asambleas y así también en las funciones de los consejos, que es el crear como tal establecimientos de comercio y empresas industriales o comerciales de economía mixta. Son funciones que tienen exactamente los tres organismos o órganos del Estado. Profesor, quisiera aportar algo más. Sinónimos y qué antónimos. Profesor, quisiera aportar algo respecto a los consejos municipales. Pues ellos también se encargan de la preservación no solo de la parte cultural, sino también de la parte ecológica que ya se presenta en los municipios. Muy bien, listo. ¿Cómo está, Asambleas profe? departamentales, Nicolás.
Nicolás Castibla. Sí, profe, que sí, pero no, o sea, no logro retener alguna, o sea, ¿cómo decirlo? Alguna de sus funciones. Profe, yo tengo una. Profe. No, mami, nada. Los escucho, vamos. Bueno, el inciso 6 del artículo 300, que es sobre las asambleas departamentales, dice que de acuerdo a los estatutos de la ley pueden crear o suprimir municipios y pueden segregar o organizar provincias u organizar provincias. Yo también me gustaría hacer una pequeña intervención de lo que yo leí sobre la Constitución del artículo 300, es que le compete la regulación de las funciones y, si no estoy mal, de los servicios departamentales y expedir planes de desarrollo, ya sean económicos, a los municipios, económicos y sociales. En igual sentido que los consejos municipales, las asambleas departamentales también aprueban los planes de desarrollo, ¿sí? Qué pena, Cindy Gómez. Cindy Gómez Rodríguez, persona que yo llame y no me conteste, le coloco falta. Sí, sí, señor. Sí, señor. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar y ejercer pro tempore precisa funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. Bueno. Profe, tengo un decreto 222 de 1986, donde establece... ¿Me escucha? Sí, te escucho, dale. Donde se establece que las asambleas departamentales estarán integradas por no menos de 15 ni más de 30 miembros, según lo determinado por la ley. Y esto atenderá a la población respectiva. Tendrá un número de suplentes que será igual al de los principales y reemplazará a estos en cada uno de los, de las decisiones que se tomen. Muy bien, Astrid. Buenos días. Bueno, profe, pues leí que estas pues adoptan como un acuerdo para los programas de desarrollo económico de del departamento de los municipios y pide las disposiciones relacionadas con la planeación y ya, eso fue lo que se me quedó. Más o menos. Hola. Profe, quiero hacer un aporte, por favor. Julián Camaca. Bueno, Profesor. bueno, Julián, vamos, arranquemos. Profesor. Sí, lo escucho, viejo. Sí, ya. Las funciones de la asamblea. Qué pena, profe, mi micrófono suena mal. Qué pena. Voy a quitarle el micrófono. Ana Lucía. De la administración departamental y entre estas funciones de su dependencia, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear establecimientos públicos. Déjelo ahí. Vamos para otros. Profesor. Wilson Carrillo. Buenos días. Profe, dictar funciones hacia la policía o normas hacia la policía.
Daniel Granados, ¿qué investiga? Profesor, también se encargan de establecer los tributos que se utilizan para las funciones departamentales. Muy bien. Disculpa, profe, cuando hablan de tributos, ¿a qué hacen referencia? A los impuestos. ¿Tributos? ¿Esos impuestos? ¿Impuestos? Gracias. Profe, otra función importante es que autorizan al gobernador para celebrar contratos y negociar empréstitos, que serían los mismos negociar créditos, enajenar bienes y ejercer, y precisar funciones de que correspondan a la Asamblea Departamental. Tienen la responsabilidad de ejercer control político de la administración municipal. Dictan las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Eligen al personero y reglamentan los usos de suelo. Profesor. El profesor no está. Hola. Siéntate, quédate quieto. Ay. Muy bien, listo. Vamos con... Además, formaban parte de las magistraturas a tareas administrativas. Los leemos, por favor, censores. Cuya misión era la de llevar la relación de ciudadanos y sus bienes. Nombraban a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. Cuestores. Recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Pretores. Eran los encargados de la administración de justicia. Muy bien. Ediles. Encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad, debían velar también por el normal abastecimiento de alimentos a la ciudad. Tribunos de la plebe. Fueron en número de 2 elegidos mediante la asamblea tribal y que se constituían en personeros y representantes del pueblo para que las defendiesen, no solo ante el Senado, sino también ante los patricios. Profe. Dime. Dime, aló. Ya, lo que sucede es que me parece que no quedó bien claro qué es el Consejo Municipal. ¿No le quedó claro a quién? ¿A ti o a todos los compañeros?
Por los conceptos que vi a la mayoría, pues yo hasta ahora encontré que es un consejo municipal, pues que se ejerce control político administrativo municipal, pero vi que todos estábamos perdidos como en el tema al inicio. Pero, ¿por qué dices que todos? Todos tenían el mismo vacío. Profe, lo que yo entendí de las decisiones del Consejo Municipal se llaman acuerdos y las decisiones de Asamblea Departamental se llaman ordenanzas. Correcto. ¿Dónde está la señorita que me estaba preguntando hacia los consejos municipales? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Lo escucho, profe. Bueno. Doctor, ¿puedo hacer un aporte frente a lo que preguntaba la compañera? Por favor. Compañero, lo que pasa es que todos sabemos que Colombia está dividida políticamente por departamentos y municipios. Un departamento está constituido por varios municipios. Los consejos municipales son las autoridades políticas, máximas autoridades políticas en cada uno de esos municipios. Por ejemplo, Cundinamarca tiene alrededor de 300 algo municipios, ¿sí? Y la asamblea es la máxima autoridad política del departamento. Tenemos 32 departamentos en Colombia. Y tenemos unos, por ejemplo, Bogotá. Bogotá es un distrito especial, ¿sí? Así como lo es, si mal no recuerdo, Cartagena y San Andrés, ¿sí? Que tienen unos consejos con unas atribuciones totalmente puntuales. Por ejemplo, lo que decía efectivamente la compañera allí es que los consejos municipales en su capacidad legislativa de alguna manera emiten acuerdos, mientras que las ordenanzas hacen también, que las asambleas generales, unas ordenanzas que también tienen fuerza dentro del departamento en materia, por ejemplo, lo que hablaban de los impuestos, ¿sí? Son los que generan de alguna manera mediante algunos debates beneficios para los habitantes de cada uno de sus departamentos. Creo que hacia allá era donde iba la confusión. Muy bien, chicos. Bueno, ¿qué vimos hoy? Profe, disculpe, yo quiero... Hoy? Dime, claro. Para lo que estaba mencionando la compañera también, como nos dejaste buscar al tiempo asambleas y consejos, yo encontré o creo que ellos tienen una similitud. La asamblea regula y autoriza el presupuesto de proyectos y demás para... El POT. Para la gobernación, sí. Y el Consejo Municipal hace lo mismo con la alcaldía. También tienen como esa misma característica. Correcto, por eso les decía ayer, ¿se acuerdan lo que les decía ayer? Que no podemos desde Bogotá estar pendientes de todos. Por eso tenemos que delegar y hacer una estructura del Estado como lo estamos haciendo. Por eso los he colocado a escudriñar la norma. Obviamente ustedes van a aprender todos los patricios, plebeyos, el pater familia, el gens y todo el cuento, pero necesito es que eso me lo traigan en la actualidad. Y eso es lo que estamos haciendo, caballeros. ¿Alguna pregunta, alguna inconformidad? Los escucho. No, señor, por parte mía no. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame, Gustavo. Nosotros llevando esos conceptos a la actualidad, también cómo lo relacionamos en la época romana con sus provincias, las funciones
de esos consejos interiores o de delegados que atribuyeran esas funciones? ¿O todas tenían que depender exclusivamente de Roma? Todas dependían de Roma. No había una descentralización como la que... No, todo había de Roma. Aquí no había descentralización y ya mañana lo veremos, ¿vale? Vale. Pues. Bueno, no, hasta luego, que estén bien. Feliz día para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.